Buenos días, hermanos. Muchas gracias por estar aquí en la casa de Dios. El día de hoy vamos a meditar en un tema muy importante para nosotros los cristianos, y es el andar del cristiano. Y hoy vamos a ver la humildad. Debemos andar en humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Cómo se toma en este tiempo, en esta sociedad, el tema de la humildad? ¿Cuántos desean hablar de la humildad? Y realmente es importante para el cristiano hablar de humildad. Es importante que seamos humildes. Bueno, empezamos meditando en este salmo, el salmo que ha leído el hermano Juvenal, el Salmo 113, los versos 5 y 6. Dice: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas? La grandeza de Dios, el poder, la magnificencia del Todopoderoso. Él ha creado todo y se sienta sobre su creación. Pero el verso siguiente dice que se humilla. ¿Por qué es importante hablar de la humildad, hermanos? Porque la humildad es una característica de Dios. Dios no es un ser que por ser creador, por ser supremo, por ser grande, es altivo. El carácter de Dios es humilde, y tan humilde es que Él se humilla para mirar en el mundo algo que ha fallado. La creación entera le obedece. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? Dijo a los vientos que se calmen, los vientos se calmaban. Dijo a los mares que se detengan, se detenía. Todo lo que Dios ordena, la creación obedece. Los animales le obedecieron cuando dijo a él que entren en el arca. Pero hay un ser creado que no le obedece, y es el hombre. El hombre no obedece a Dios. El hombre dijo: no matarás, y lo primero que hizo Caín es matar a su hermano. Dios dice al hombre: no hagas esto, no hagas aquello, y lo primero que hace el hombre es eso. El libro de Romanos dice que Dios envió la ley para que se manifestase en nosotros el pecado que mora en nosotros. Con la ley se revela cuán pecadores somos. Entonces Dios, en la creación, dueño de toda la creación, simplemente Él pudo acabar con la raza humana, terminar con el ser humano porque le desobedece. Pero Dios es humilde, y en su humildad dice este salmo que Él miró dentro de la creación al ser humano. En el libro de Efesios dice que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, haciéndose hombre y obediente, y su obediencia a tal punto que le llevó a la muerte, una muerte por nosotros. Él murió por nosotros. Nosotros no merecíamos, pero esa es la humildad. Entonces, Dios se caracteriza por su humildad. Si Dios tiene esa característica, entonces es importante para nosotros. Queremos ser como Dios. Si queremos ser como Él, tenemos que aprender que Él es humilde y que se relaciona con los humildes. Entonces el tema de la humildad, hermanos, es muy importante. Pero el tema de la humildad, lamentablemente, es un tema mal visto por muchas personas, y en el otro lado mal enseñado. Se habla de la humildad como un defecto, no como una virtud. Y se habla de la humildad como algo que debemos evitar en todos sus aspectos. Algunos usan la palabra humildad para referirse al dinero. Es de humilde condición. Entonces esa persona que es de humilde condición, ¿qué es lo que quiere? Salir de esa humilde condición. Entonces es un hecho que se quiere evitar. Hay otro dicho que dice, en relación a la actitud de la persona: prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Y eso muestra que no hay humildad. Yo no quiero ser la cola de nadie.
quiero ser mi propia cabeza. Entonces, aún en la actitud también la humildad es algo que se quiere evitar, no se quiere en nuestras vidas. Pero eso está mal enseñado y no se está dominando correctamente lo que Dios busca de uno en relación a la humildad. En esta mañana vamos a ver 3 aspectos de la humildad. El primer aspecto es hacia nosotros. ¿Cómo debemos tomar el tema de la humildad en nuestras propias vidas? El segundo tema veremos hacia los demás y finalmente veremos la humildad hacia Dios. Pensando a nosotros mismos. ¿Cómo es la humildad hacia nosotros mismos? Se cuenta de una tortuguita que se trepaba a un árbol. Con su boquita se cogía del tronco del árbol y con sus patitas se impulsaba, y así la tortuguita avanzaba poco a poco hasta que llega a la primera rama. Llegando a la primera rama se acomoda, estira sus bracitos y se lanza. Y la tortuga cae. Se levanta del suelo y nuevamente sube al árbol. Y así repetía por varias veces. Y en las ramas altas había 2 águilas mirando esta escena, mirando que la tortuguita subía, se tiraba, subía, se tiraba. Y ese ciclo interminable, hasta que al fin uno de los águilas le dice al otro: oye, creo que ya es tiempo de decirle que es adoptada. Muchas veces, hermanos, nosotros vivimos pensando algo que no somos, queriendo ser algo que no somos. Vivimos anhelando situaciones, lugares o formas en las que no estamos. Y eso es lo que produce en nuestras vidas una decepción. Y vivimos y pasamos por este mundo decepcionados. Pero Dios quiere que tengamos cuidado en ese tema. El orgullo se manifiesta de 2 formas. La primera forma es la altivez. El orgullo se manifiesta a través de la altivez. ¿Cómo se ve eso? Con personas que piensan que los demás no son nada, no son comparables a uno mismo. Y ese pensamiento hay por todas partes. El mundo está lleno de pensadores así. Lamentablemente el fruto de los altivos es terrible. En el caso de Pol Pot, este hombre llamado, que su verdadero nombre era Salom Sar, conocido en el mundo entero como Pol el Suave Pot, así era conocido. Pol el Suave, bueno, no tuvo nada de suave, pero le pusieron ese apodo. Pol Pot dirigió o llegó a ser el líder principal de un grupo político, un partido político allá en Camboya, los Khmeres Rojos. Los Khmeres Rojos, que era también una etnia en Camboya, llevaron al poder a Pol Pot, llegó a ser el presidente de Camboya. Pero él tenía un pensamiento muy especial. Él creía que la sociedad debería ser igual en todos sus temas. Así es que con ese pensamiento él obligó a todos a ir al campo. Se dice que cuando él dio la orden era tan apremiante que los soldados entraron a los hospitales y si había un médico operando, de plena operación lo sacaban y lo mandaron al campo. 3 meses caminando hacia los diferentes campos de Camboya para allí vivir como campesinos. Él gobernó desde el año 1975 hasta el año 1979. En ese periodo de tiempo se dice que él mató a la 1/4 parte de la población de Camboya. Eran 7 millones de camboyanos cuando él empezó. Y en el año de 1979 solo había menos 1,5 millones, 5,5 millones de camboyanos. La 1/4 parte fue exterminado por él. Cuando él estuvo en su tiempo de gobierno, nadie quería meterse, porque ellos salían de vencer a un gigante. Habían vencido a los norteamericanos en su guerra
Y cuando él entra al poder, aisló al país. Entonces las demás naciones no querían observar a esta nación porque lo veían como un héroe gigantesco que venció a los Estados Unidos. Entonces nadie puso sus ojos hasta que Amnistía Internacional empezó a mirar que algo estaba mal en ese país. Cuando al final este hombre, Pol Pot, sale del poder, Amnistía Internacional hizo las investigaciones y según ellos, Pol Pot debía estar ante la justicia por estas razones. Primero, descubrieron torturas sistemáticas. Segundo, la práctica extensa de ejecución extrajudicial. Y Pol Pot mató a mucha gente, incluso de su propio partido. Y tercero, ordenó la masacre, el genocidio de grupos religiosos y minorías étnicas. Acabó con varios grupos étnicos. Pol Pot es conocido como un genocida. ¿Por qué? Porque él pensaba de que algunos no deben existir, no deben vivir. Él creía que los ricos deben morir y mató a todos los ricos de esa nación. Él creía que hay grupos religiosos que no deben existir y mató a muchos grupos religiosos. Él creía que ciertos grupos étnicos eran un atraso para su nación y acabó con esos grupos étnicos. Ese es el fruto de la altivez, cuando alguien se cree superior a los demás. Hermanos, no estamos ajenos a esa verdad. Aquí en nuestro medio sucede lo mismo. Se dice que hay una represión única, y está viendo, y hace unos días están reclamando esto que pasó en Chile, en contra de los bolivianos, que están reprimiendo a cualquiera que su nacionalidad simplemente sea boliviana. La altivez. La altivez. Hermanos, la altivez es algo que Dios no acepta. Busquen en sus Biblias en Jeremías, por favor, capítulo 9. Jeremías capítulo 9, vamos a leer lo que dice Dios. En el verso 23, Jeremías 9, 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. La altivez siempre está relacionado con cosas temporales, cosas pasajeras. La altivez está relacionado con estos temas que Dios nos está dando. No se alabe en estas cosas el hombre. Dios no está en contra de que las personas tengan estas cosas: sabiduría, poder, riqueza. Dios no está en contra de eso, pero Dios dice, esos no son los motivos por el cual una persona debe sentirse bien. Esa no es la forma en cómo una persona debe buscar sentirse acomodado o correcto dentro de una sociedad. Esas no son las razones. Ese es el orgullo que lleva a las personas a mirar por debajo del hombro a las otras. Y Dios no desea eso. La altivez, hermanos, es un pecado que Dios rechaza y condena una y otra vez en muchos textos de la palabra de Dios. La altivez roba la humildad de la persona. Pero si luchamos contra la altivez, hay otro problema, que algunas personas piensan que la humildad es menospreciarse a uno mismo. Entonces, para no ser altivo, como vemos en la sociedad, mucha gente se comporta con altivez, menospreciando a los demás. Entonces, vamos a actuar con humildad. ¿Y qué es humildad? Bueno, humildad entonces es menospreciarme a mí mismo. Y ese es otro lado del orgullo. El orgullo no solo se manifiesta como altivez, sino también como una falsa humildad. Con aquellas personas que dicen, no, yo no soy nada, yo no sirvo para nada. Y ese es un pecado también, que está en contra de la humildad. Entonces, ¿qué es la humildad? Busquen en sus Biblias, por favor,
En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3. Si lo tienen, Romanos 12, 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, el libro de Romanos nos dice esto: la humildad es la capacidad de pensar de uno mismo con cordura. Elevarse por encima de los demás es una manifestación de orgullo, pero pensar que no sirves para nada es otra forma de manifestar el orgullo. Porque cuando uno desprecia la posición que Dios le ha dado, está despreciando directamente al Creador. Mirar con cordura tu vida es aceptar lo que Dios está haciendo en tu vida. Lamentablemente se habla de la humildad en el liderazgo, y lo que ha creado en muchas iglesias es falta de liderazgo, porque se piensa que el líder va a manifestar su humildad no siendo nada, no haciendo nada, no tomando decisiones porque muestra orgullo. Si toma una decisión aún en contra de los demás, es un orgulloso, y eso está afectando mucho el liderazgo dentro de las iglesias, porque es una falsa humildad. Alguien dijo: Dios no ha creado basura. Lo que Dios ha creado, dice el libro de Génesis, es bueno en gran manera. Entonces, cuando Dios quiere usarte a ti y tú dices: no, yo no puedo, yo no sirvo, yo no soy nada, lo que estás haciendo, estás menospreciando la obra de Dios en tu vida. Si Dios te ha puesto en una posición, es porque Dios te quiere usar, te quiere bendecir, te quiere allí. Eso es humildad, aceptar lo que Dios está haciendo en tu vida, aceptar la obra de Dios en tu vida. El libro de Filipenses capítulos 1 verso 6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo, hasta el día de nuestro Señor. Él ha comenzado una obra en ti y la va a perfeccionar, y tú no puedes venir y decir: no soy nada, no sirvo para nada. Eso no es humildad, hermanos, no es humildad. Humildad es aceptar lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Entonces, si aceptamos lo que Dios está haciendo en mi vida, voy a poder realizar con mayor efectividad lo que Dios me encomienda. Esa es la lucha que tuvo, por ejemplo, Moisés. Dios le dijo a Moisés: Moisés, ven, quiero que libertes a mi pueblo. Moisés, que dijo: no, yo no puedo, Señor, yo soy tartamudo, yo soy el hermano menor, yo soy esto, yo soy aquello, yo no puedo. Y no quería ir Moisés. Dios tuvo que hablarle fuerte: Moisés, tú vas a ir. Recién Moisés fue cuando entendió lo que Dios quería en su vida. Esa es humildad. Entonces, el primer punto, hermanos, de la humildad es aceptar lo que Dios está haciendo en nosotros. No ser altivo para con los demás, y no ser o no menospreciar la obra que está haciendo en nuestras vidas. Eso es en relación a uno mismo.